Nag-iisip talaga kami kung sino talaga yung pwedeng magatid kay Misma at kay Amir. Ngayon po... Hello, Ate Misma! Kumusta, Ate Misma? Okay lang po. Ganda-ganda naman ni Misma. Salamat. Diba? Marunong mag-Tagalog. Ay! Oy, oy. Ay, pescado aquí. Tilapia. Ay, buenos días, buenos días. No está bien. ¿Por qué tú no vestir el favorito ropas? ¿Dónde es tu negro ropas? Ay, ya la va, favorito, ya la va. Favorito ropas. Favorito. ¿Cómo estás? Ay, ¿cumusta dyan? Estamos aquí. Oh, ano Misma? Bakit malungkot ka? Triste? Misma? Hindi ka na malungkot. Okay. Hindi malungkot. Okay. Ano sabi ni Chamame? Okay daw. Ha, Chamame? ¿Cómo va? Aquí, quiero intentar ahora, intentar cocinar, buscar qué puedo hacer, así, estoy. Cuento en la cocina. Bien. Así. Cocinar pambota, ha? Hasta hoy pambota. Misma. Chamame. Cuando venir aquí de Pilipinas, tú acompañar a Misma y Amir aquí para después cuando terminar ejemplo 1 año tú puedes visitar cuando terminar la clase así. Sí. Depende de tú cuando tú quieres así bailar. ¿Qué voy a hacer? Yo no voy a visitar porque cuando yo visitar, ellos van a estar mamá. No visitan. No visitan. Sí. Ellos tienen su mamá y tú ves que está ahí. No problem. Okay. No problem, okay. Sí, ahora gracias porque tú tienes, ¿cómo se llama? Inglés. Tú tienes, ano mismo sa English yun? Ay, ano sa Espanyol? Yung, tú tienes, ano yung... Sabi na ng Filipino. Considerasyon? No, considerasyon. Tiene... Anong sabi ng Filipino? Considerasyon. Mayroong tiwala. Ano yung tiwala? Ano sa gusto mo ma? Tiwala significa... Confianza. Ay, kumpiyansa. Galing ni Misma. Okay. Si, kumpiyansa. Hindi ka usap mo na ng Filipino. Gawin mo yan ang kaya sa Filipino. Abra saber. Oo. Galing mo na ng Filipino. Ahora tú sabes. Sí, gracias, Chamame, porque tú tienes confianza para mí. Yo hablo mucho filipino. ¿Cómo no va a tener confianza? Muchos años contigo. Sí. Yo he ido ahí muchos meses con tu mujer. ¿Cómo no va a tener confianza? Son sus niños. Cuando tú ves que está ahí contigo, ellos saben que está ahí con su mamá. ¿Y qué le puede decir? Okay. Yo no puedo decir nada. Yo no así, mi corazón no es así, ¿no? Mi corazón no es así. Okay. Sí. Mi cabeza no es así. Vale, yo... No puede, mi cabeza no es así. ¿Hasta cuándo termina la escuela? Falta poco. Falta de 2 días. Martes, Okay. Okay. Vale, yo arreglar todos. Después yo avisar tú. Okay. Y la frío. Comprar Sí, y la obvio. guardar. Porque cuando quieran venir. Sí, vale, cuando tú venir aquí, Chamame, yo preparar tilapia y baboy, pero misma, No puede, baboy. pero ni misma, Pero baboy mucho gordo. pero misma, Compré mucho mango. mango, Para mi mamá. mango, sí, manga, Verde. grande. Oo. Excited ka na pumunta ng Pilipinas, misma. ¿Ah? Happy ka, masaya ka, punta ka ng Pilipinas. Opo, sobrang masaya ko na. Oo.
Huwag ka mag-alala kapag okay. Cuando todo está bien, después Vivian, después Alima, después Sophie, así todos. Pero ahora tú y Amir, porque tú sabes, yo gastar mucho dinero, sí, bilete, yo gastar mucho dinero para familia, no, chamame, yo gastar mucho dinero para familia de Joanna antes, por eso ahora solo misma y Amir, después otro año así, hasta yo tiene capacidad así. No problema. Pero no hay que llorar. ¿Por qué? Yo no puedo llorar. Ay, chamame, Yo no puedo llorar porque yo sé que yo tiene dos pueblos. Cuando yo aquí Guinea, también de Filipinas. Sí, no puedo llorar. Pero la verdad, yo extrañar Okumba. No ikuku, Okumba. Yo extrañar Okumba. Sí, vale. ¿Cómo está? Yo arreglar todos después, así. Cuando tiene billete, después yo avisar tú. Tú sabes de camino también. Basta yo arreglar todos, después yo hablar contigo. Así. Asan mo na si Tia Aya? Tía Aya, vacaciones, no sé. Ella está en vacación, pero Vacación. es vacación ella, pero esta semana o otra semana ella va a regresar. Yo no sé hasta Sí, ella falta poco para ella está en vacaciones. no sé en vacaciones, falta poco. Yo no sé, pasado una semana yo quiero Va a venir. si ella va a venir. Hasta ahora yo no Sí, sé. yo espero. Porque su casa capital, Manila, lejos. Aquí yo no mirar Lejos. sí, yo no ver a Aya hoy. Ay, capital, ay, Manila. Wow, lejos, sí, está lejos. Sí. ¿Qué pasa, bebé? Tú, Ken llorar. Bebé de Ken. Keina. Bebé de Bacha, de Celia. Así estamos. Por ahí. Sí, va. Desayunando. Bueno, tu familia. Mamo comiendo. Pues echen la pata, me una poco más. Ella hablar. Kaina? Sí, Keina hablar. Kaina hablar? Sí. Hoy, chamame, Mahmoud yo no visto. ¿Cómo está Mahmoud? Mahmoud Malabo. Ay, Mahmoud es de Malabo. ¿por qué? Su papá. Mahmoud no vive conmigo. Mahmoud vive ahora con su papá. Sa usapan po namin ni Chamame at saka ni Misma, mga amigo, ay nag-iisip talaga kami kung sino talaga yung pwedeng magatid kay Misma at saka kay Amir. Ngayon po, para mas safe at mas makampante, ay si Chamame na yung maghahatid kasi kailangan po ng mga legal documents pagdating po dito sa Pilipinas din. So, base po kay attorney, dapat talaga ang maghahatid si Chamame dahil siya ang nanay. And at the same time, ay may mga kailangan pirmahan. Kailangan pagka si Chamame ay hinatid niya yung mga bata dito. So, kaya nga po sabi ko sa inyo dati, nung nagbablog ako, nabanggit ko sa inyo na never na pupunta si Chamame sa Pilipinas at kung gusto niya siya mamamasahe para sa ngunit para sa kanila. Ngunit kasi po kasi wala po kaming ibang option, hindi naman pwede si Jerry, hindi po pwede ang kung sino man kasi sayang naman yung ticket kung hindi sila makakaalis. So si Chamame lang ang may karapatan at mayroong kapasidad, kakayanan na makapaghatid sa mga bata. Kaya pasensya na po kung before nasabi ko na hindi natutungtong si Chamame dito sa Pilipinas dahil sabi ko nga ito'y bugso lang po ng damdamin noon. Ako po yung humingi ng paumanhin kung hindi po natin natupad yung ating sinabi before na hindi siya makakapunta dito kung hindi siya yung mamamasahe. So, yun nga po ang sabi sa akin ni attorney,
nanay ang papuntahin mo dito at siya yung mga pipirma ng mga documents na maging guardian ka. Yun po mga amigo. At sabi nga ganun, tama naman din at para makapagbakasyon si Chamami dito sa Pilipinas o kapag makabakasyon si Chamami dito sa Pilipinas at least yun kasama niya yung mga anak niya rito. Kasama niya yung mga anak niya dito. So sabi ko nga po sa inyo mga amigo ay marami pang pagkakataon naman yung mga dito kasi yun lang talaga yung naisip namin paraan, wala nang iba kasi pagka lahat naman sila hindi naman kaya. Sabi ko sa ngayon yung responsibility ay kaya Misma tsaka kaya Amir lamang yung kaya ko. And then yun nga po, ang mahalaga naman po dito mga amigo ay yung mga bata na pupunta rito makapagpatuloy pa rin sa kanilang pag-aaral. So wala naman tayong ibang hinangad na hindi makakabuti para sa kanila. And then lahat naman ng ito ay option at gusto ng nanay. Kasi po mga amigo, lagi kong inuulit-ulit sa inyo na sa bansa nila, bihira po yung nakakalabas ng bansa para makapag-aral. Pero malaking opportunity ito para po sila ay makapag-aral dito sa Pilipinas o sa mga bansa na gusto nila. Kaya po walang pag-iisip yan, walang isip-isip, talagang mag-a-agree at gugustuhin ni Chamami na makapunta yung mga bata dito at makapag-aral muli. Dahil kung ikukumpara yung buhay doon sa buhay dito, napakalaki po ng difference. So, yun po mga amigo at muli ako yung humihingi ng paumanhin kung before ay may nasabi ako na about po sa pagpunta ni Chamami dito. So, wala pa tayong option kung hindi yun lamang po. At ang importante naman isa yung kabutihan ng mga bata ang ating iniisip. So, yun po mga amigo, nawa po inaliwanagan po kayo. At sabi ko nga po, ilalaban natin yung future ng mga bata. O ilalaban natin yung mga kaibigan natin na deserve na mag-aral at magkaroon ng magandang future. So ito po ay lifetime na responsibility, matagal na responsibilidad, hindi po 1, 2, 3, 4 na taon. Matagal pong responsibilidad ito. Pero dahil sa pagmamahal natin, kung saan tayo nakilala at saan tayo na-bless, ay ibabalik natin yung para sa kanila. So maaari po iba ang isip ng iba ang mga paratang sa atin, pero Diyos po ang nakakaalam lahat ng mga motibo natin sa buhay. At kayo ang nakakaalam kung ano yung mga pinagdaanan namin. Pero ang nasisiguro ko lang po ay maging maayos yung buhay ng mga batang nakilala natin before, na ilang taon na natin kasama. So magmahalan tayo, ipakita natin na anumang mangyari ay mahalin natin yung mga tao na dati nating minahal. So thank you so much po mga kababayan ko at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Paalam po muna at God bless mga amigo.